Yo les voy a hablar de cosas un poquito más matéricas, aunque invisibles. Lo que voy a presentar es una aproximación a un proyecto curatorial que ahora lo voy a mencionar con más detalle. Se trata de un proyecto, una muestra co-curada entre Mónica Bello, que creo que estuvo el año pasado por aquí, no sé si algunos la vieron, y yo, para el CERN, y que al margen del trabajo curatorial y de algunas obras que vamos a ver, también nos enfrentó a una serie de discusiones y de lecturas que ahora voy a mencionar. Antes quiero esta presentación habla sobre las colaboraciones entre el arte y la ciencia, pero quiero entrar primero a hablar un poco sobre algunas cosas que han variado nuestras formas de percibir las cosas. El físico y astrónomo Roger Malina ha afirmado que los humanos estamos muy mal diseñados para comprender el universo en el que vivimos. Nuestros sentidos filtran y descartan la mayoría de las modalidades de energías que alcanza nuestro cuerpo. Desarrollamos ideas e intuiciones basadas en la experiencia sensorial de los fenómenos a nuestra propia escala física y temporal. Sin embargo, la ciencia obtiene casi todo su entorno en torno a los fenómenos de la mecánica cuántica, que es de alguna manera el cimiento a través del cual podemos articular el proceso de análisis con instrumentos científicos y no exactamente a partir de nuestros sentidos. Por lo tanto, nuestra concepción del mundo está construido por experiencias sensoriales, principalmente por los estímulos visuales y experiencias mediadas por dispositivos técnicos. Nuestra percepción visual rudimentaria, el ojo humano es limitado en cuanto a rango de frecuencias, sino también a luminosidad, a duración, variación, velocidad y los tipos de radiaciones que pueden detectar. Nos ofrece una visión una forma de ver las cosas bastante limitada, y que incluso difiere de algunos seres vivos. Por ejemplo, si pensamos en algunos insectos, ¿no? Por ejemplo, los ojos hemisféricos, que son compuestos por una suerte de clúster de células alargadas, llamadas omatidios. Cada omatidio funciona casi como un ojo independiente. En el caso de la mosca, una mosca como estas, bordea los 4000, oscila entre los 4000, y en una libélula llegan a los 40.000, ¿no? Bueno, estos seres, estos animalitos, así como los fenómenos naturales a nuestro alrededor, han iluminado el desarrollo de artefactos que expanden lo limitado de nuestros sentidos y de la observación humana. De hecho, la libélula ve algo así, más o menos, de alguna manera, si lo podemos traducir en formas humanas de representación. Los primeros estudios experimentos desarrollados con este fin fueron producidos por hombres interesados por lo concreto, pero también, es decir, por lo que se podía observar, pero también por lo abstracto, por el arte y la ciencia, cuando ambas estaban integradas como un todo. Uno de los instrumentos que inauguraron la observación mediada por la técnica fue concebida por un matemático, pero no un matemático europeo, un matemático árabe, Ibn al-Haytham. El nombre en árabe incluso hay un nombre más largo que este, que es el que usamos en Occidente. En el 1021, o sea, hace 1000 años, construyó la primera cámara oscura, ¿no? Predecesora de los principios en los que se basa una cámara fotográfica actual. Se trataba de un artefacto construido con el fin de probar que la luz viajaba
en forma recta y se estableció con ello alguno de los primeros estudios sobre la óptica. De hecho, su libro de óptica fue una de las primeras contribuciones a la ciencia experimental y fue admirado por los científicos de Occidente, por Leonardo, Galileo, Descartes y Newton. Es así como las imágenes, desde la astronomía hasta la microscopía, empezaron a ser producidas por dispositivos de medición y visualización que han informado buena parte de la forma en que observamos y describimos las cosas y han aportado con evidencia para algunos descubrimientos científicos, algunos de los experimentos científicos más trascendentales. La óptica nos ha permitido estudiar ese extraño vínculo entre lo visible y lo invisible. Cuando Newton disoció mediante un prisma de luz blanca el color o los colores rojo, amarillo, verde, azul y violeta, llamó a dichos colores aparentemente invisibles espectros, del latín spectrum, que viene del término aparición, también asociado con lo espectral o lo fantasmal. Estos fueron los primeros experimentos de lo que luego se conocerá como el campo de la espectroscopía, que es el estudio de la relación e interacción entre la materia y la radiación electromagnética. La espectroscopía nos permite estudiar las formas visuales que escapan a la mirada directa y se generan a partir de procesos fotoquímicos. En el 1936, Marietta Blau y su colaboradora y asistenta Herta Wambacher desarrollaron técnicas de emulsión fotográficas, también llamadas como técnicas de emulsión nuclear, para identificar y medir la desintegración de protones y de neutrones y detección de rayos cósmicos procedentes del espacio exterior. El uso de estas técnicas de emulsión fotográfica avanzó mucho el campo de la física de partículas, pues permitió distinguir los protones de las partículas alfa y contribuyó a entender las reacciones nucleares, así como detectar las primeras trazas de multifragmentación en un núcleo por impacto de rayos cósmicos. De hecho, la fotografía se convirtió así en un método para detectar partículas que revelan aquella presencia espectral aludida por Newton. Durante la misma época se desarrollaron otro tipo de experimentos fotográficos. Dicho sea de paso, Marietta Blau hubiese sido la segunda mujer en haber recibido el premio Nobel, pero la reticencia machista de esa época se lo confirió a una persona que investigó lo mismo que ella una década después. Entonces, como les decía, durante la misma época se realizaron estos experimentos fotográficos a partir de la manipulación química, los quimiogramas, y también la manipulación luminosa, los luminogramas, que excluían el uso de un dispositivo óptico, ¿no? Así se trabajó con escalas muy pequeñas y acontecimientos de vida breve, ¿no? Lo que se llaman eventos, de alguna manera, haciendo observable lo invisible. En la década del 60, las fotografías generadas por los primeros bubble chambers o cámaras de burbuja también detectaron los caminos seguidos por las partículas cargadas eléctricamente. Cientos de personas, mujeres, como estas, las señoritas que les llamaban scanning girls, ¿no?, estaban dedicadas a observar este tipo de imágenes abstractas e identificar patrones para poder contrastar entre sí con el fin de utilizarlas como evidencia científica. Este tipo de observación, mediada por un dispositivo tecnológico, pone en evidencia cómo a partir de imágenes abstractas podemos inferir las leyes del universo y muchas de las condiciones físicas del universo que están dadas no a partir de observación directa, lo que aparentemente resulta difícil, sino a partir de estudiar las fascinantes interacciones de la materia. Es así como la observación de lo abstracto y fantasmal, lo espectral, se transformó en una evidencia científica. En las últimas décadas, los análisis fotográficos han sido reemplazados por sistemas de detección de colisiones. Las partículas subatómicas infinitamente pequeñas requieren
tecnología altamente avanzada para ser detectadas. En el colisionador más grande y poderoso del mundo, el Large Hadron Collider, que se ubica en el CERN, el laboratorio de física de partículas más importante del mundo, las partículas chocan a altas energías. En los detectores se disponen los 4 principales experimentos del acelerador: ALICE, ATLAS, CMS y MHCB. El Large Hadron Collider consiste en un anillo de 27 kilómetros de diámetro que se ubica a 100 metros de profundidad en un territorio entre el lago de Ginebra y las montañas del Jura, y permiten acelerar las partículas mediante el aumento de la energía. La creación de nuevas partículas a partir de su descomposición es registrada por detectores que transforman la energía y las trazas que dejan las partículas en señales eléctricas, creando un historial digital de cada evento de colisión. Se requiere una gran cantidad de poder computacional para los datos capturados por el conjunto de sensores distribuidos en el Large Hadron Collider y que estos sean procesados y almacenados. Los datos, este es el data center del CERN. Se supone que es el data center más grande y que procesa más datos en el mundo. Ahí pueden ver las cantidades de artefactos que tienen, ¿no? 15.000 servidores, 230.000 procesadores, 91.000 discos duros, en fin. Son datos que a veces pueden generar vértigo. Bueno, estos datos brutos por evento son de alrededor de 1 megabyte y se producen alrededor de 600 millones de eventos por segundo. Sería imposible almacenarlo todo, por lo que se utilizan algoritmos que permiten solo identificar los eventos que potencialmente permitan nuevas evidencias. Esto permite reducir el número de eventos a 100.000, menos del 0.02% de los datos producidos, que pasan a ser reconstruidos digitalmente. En una segunda etapa, un segundo barrido, porque ahí no nos quedamos con 0.02%. En un segundo barrido, algoritmos más especializados permiten reducir significativamente a 100 a 200 eventos por segundo. Este tipo de ciencia intensiva en datos, o que también se denomina Data Intensive Science, y que también se le llama el cuarto paradigma de la investigación científica, se basa en capturar, curar y analizar datos empíricos, ¿no? Así como las propiedades de la física cuántica, los datos que producen, como les decía, escapan a cualquier percepción humana de cantidad. Ahora, lo importante aquí también es entender que hay otros problemas al trabajar con este tipo de datos. Existen, por ejemplo, un problema que es importante, que es que a lo largo del tiempo la forma de analizar y categorizar los datos va cambiando, pues las diferencias lingüísticas y culturales impactan sobre la producción, por lo que eso no permitiría utilizar modelos de análisis similares en datos históricos. De hecho, las prácticas, por ejemplo, en algunas áreas como las prácticas astronómicas, desde que hay datos, lo interesante de las prácticas astronómicas es que hay datos desde el siglo XVI y que con el tiempo se hicieron más homogéneas y en paralelo se vinieron desarrollando una serie de instrumentos que permitieron formas de medición más precisas. Es decir, técnicamente se podría establecer un nivel de isomorfismo asociado a cómo se extraían los datos de una cultura a otra. Pero por esta razón también el sistema de datos astrofísicos de la NASA ya considera como antiguos los datos anteriores a 1914. Esto se suma a la diversidad de datos que hoy podemos capturar, que introduce cambios importantes en la forma en que la información es generada. Hoy los datos son heterogéneos en contraste a la homogeneidad, cada vez más desestructurados y agnósticos, es decir, sin un fin específico, y
abarcando una diversidad transsemiótica, es decir, ya no son solamente números, sino son también textos, imágenes, sonidos, etc. De hecho, quizás algo interesante que ayer estuvimos mencionando brevemente es que este cambio también se da en las formas de trabajo. Hay un hito importante en esta nueva revolución industrial, de alguna manera, que es, y esto lo retrata muy bien en un libro del año 80 la profesora Zsuzsanna Zuboff, el traslado de las acciones industriales que se realizaban de alguna manera con observación directa, no solamente en el ámbito científico, en el ámbito industrial en general, de las industrias manufactureras, se traslada a información contenida en monitores, lo cual hace que lo que veamos sea una representación de la realidad, ya no la realidad en sí, sino una abstracción. Y es más, lo fascinante de esto es que cuando hablamos sobre la abstracción, ya no sobre la realidad. Es decir, hablamos a partir de los datos que vemos en pantallas. Esto ya se vaticinó. Zuboff trabajó 5 casos de industrias muy diversas, desde una empresa de fabricación de pulpa de papel hasta un banco. Trabajó 5 casos, fue parte de su tesis de doctorado, y recientemente publicó otro libro que ha tenido más suerte, se ha convertido en un bestseller, The Age of Surveillance Capitalism, en donde de alguna manera retrata qué ha pasado en estos últimos 40 años y cómo de alguna manera la gestión de los datos está dominada por algunas corporaciones. Voy ahora mencionar un poco, digamos, lo que esto de alguna manera puede aportar a la ciencia, al arte, o cómo de alguna manera el arte apoya un discurso crítico a todo esto. Y voy a hablar de este proyecto que, como les digo, hemos co-comisariado y que nos trajo algunas lecturas que yo diría que son interesantes también de discutir. Se trata de un proyecto organizado por el CERN, que está itinerando internacionalmente, Cuántica, y que explora los límites del conocimiento humano y las formas en que hoy lo estudiamos y producimos a partir de conversaciones y puentes que tejemos entre la ciencia y el arte. Es decir, cuando los científicos y artistas colaboran, pero no estamos hablando de una colaboración que se vuelca en algún tipo de invento. Estamos hablando más bien de un momento de diálogo que permite que desde el campo de la ciencia o desde el campo del arte se puedan analizar los procesos científicos desde perspectivas a veces más amplias o de perspectivas diferentes a los trabajos muy acotados que se dan en el CERN. De alguna manera, lo que hemos pretendido con este proyecto, que ahora voy a mostrarles algunos ejemplos, es de generar una reflexión sobre la ciencia fundamental, sus experimentos y principios y los efectos que estos tienen en nuestros sistemas cognitivos, culturales, sociales, y que confirma que su impacto va más allá del dominio de las ciencias. Preguntas como ¿qué es real o si existe el azar? No son nuevas y nos las hemos hecho desde hace cientos de años, si no miles, a lo largo de la evolución del conocimiento humano. Siempre hemos buscado, además, respondernos de qué se conforma todo aquello que nos rodea, ¿no? El trabajo en laboratorios de ciencia fundamental, como es el caso del CERN, busca comprender mejor los principios de la naturaleza y la constitución misma de la materia, ¿no? Este es el laboratorio, estos son algunos de las áreas. Este es si no me equivoco, el laboratorio de antimateria. En general, bueno, son infraestructuras que parecen sacadas, se complementan muy bien con las imágenes de los cyborgs que mostraban hace un rato. Ahí podrían vivir muy bien. Pero si hablamos de laboratorios, también estamos hablando de personas.
y hay algo esencial que comparten todas las personas y en particular en este caso los científicos y los artistas, y es su curiosidad, su afán por la especulación, es decir, todo aquello que condensa el ingenio y la creatividad humana y que consiste en poder ver una realidad potencial y superior. Por otro lado, el arte siempre ha perseguido buscar la realidad y todo lo que nos rodea. Tal comprensión puede traducirse a un lenguaje que nosotros como humanos seamos capaces de reconocer y percibir. Sin embargo, hay una distinción cuando se unen las investigaciones científicas y artísticas contemporáneas con el fin de detectar oportunidades y los desafíos encontrados en nuestro cuerpo actual de conocimiento sobre el universo. La mayor parte del trabajo realizado en los laboratorios de ciencias fundamentales, sobre todo en los últimos años, o en los últimos 100 años, o en el caso del CERN en los últimos 60 de su creación, no se puede entender fácilmente. En realidad, lo que sucede es que todos estos experimentos desafían el sentido común, ya que se investigan principios que están arraigados en dominios complejos, que están lejos de establecerse y que en algunos casos algunos experimentos se excluyen mutuamente o son percibidos como que se encuentran en un dominio que va más allá de la comprensión humana. Al construir puentes y colaboraciones entre el arte y la ciencia, podemos producir una comprensión más profunda de nuestro planeta a través de perspectivas que confrontan la investigación científica actual con los esfuerzos que durante siglos ha emprendido el hombre en relación a la búsqueda de los límites de la realidad. Esto, nuevamente, no significa meramente un ejercicio interpretativo, sino también nos permite analizar el impacto que la investigación científica fundamental tiene en la vida contemporánea y desarrollar diferentes tipos de exploraciones que conectamos creativamente con algunas de las nociones y fundamentos más complejos que provienen del campo de la física de partículas. Para este proyecto, lo que hicimos, y ahora voy a hablar un poco del trabajo de los artistas, comisionamos 10 obras. Se las comisionamos a artistas que habían pasado por etapas de residencia en el CERN, ya sea cortas, periodos de 3-4 días, o largas. Esta residencia, la residencia de la etapa larga, se llama Collide International. Es una residencia que es fruto de una selección, de un proceso de selección. Es muy competitiva, pueden llegar hasta 1000 candidaturas para seleccionar a uno que va a ser el que es invitado, y al que además se le va a financiar un proyecto de investigación con el fin de producir un proyecto, una obra, digamos. Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajamos con estos ganadores, pero también con otros artistas que no habían sido ganadores, pero habían sido una suerte de menciones honrosas, y con los que trabajamos a lo largo de 4 o 5 meses para llegar a algún tipo de producto o proyecto que pueda ser interesante o relevante. Aquí quiero decir que este tipo de procesos requiere de un conocimiento, y lo digo con total ignorancia del tema. Yo, si bien mi campo de formación es la ciencia, no es la física de partículas, así que he tenido que aprender en los últimos meses bastante de este tema, pero era muy importante ser muy exigente con los conceptos que los artistas utilizaban y cómo los utilizaban. Esto, como lo van a ver en los casos que voy a mencionar ahora, no es con el afán de poner límites a la imaginación y a la creatividad, pero sí que cuando se hable sobre ciertos fundamentos de la física fundamental, de la física de partículas, se haga sobre una base de hechos que al menos tienen algún tipo de correlación con lo que se ha venido investigando en el CERN o en otros laboratorios, no solo el CERN. De hecho, ese proceso no fue fácil. Con algunos artistas es más fácil
porque puede ser que ellos tengan una mejor formación o hayan entendido con mucha claridad el trabajo de los científicos. De hecho, cada artista ha tenido un asesor científico, y ese asesor de alguna manera lo ha ayudado a lo largo del proceso, sino que es muy importante que el trabajo que sea fruto de esto también se articula de alguna manera estos conceptos, lo haga de manera válida. Inclusive detalles muy tontos, como puede ser para qué lado se produce un spin, si es para la izquierda o para la derecha, pueden ser temas muy tontos, pero si esto va a ser presentado en el contexto de un trabajo que se ha hecho en el CERN, tiene que estar muy claro y no puede simplemente alegremente decirse algo que no tiene ninguna lógica ni ningún sentido a nivel científico. Nuevamente, ahora vamos a ver, eso no quita que no se pueda especular y que la especulación no sea una forma válida. La especulación incluso a niveles bastante altos no puede ser una forma válida de creación artística en un contexto de laboratorio, pero es importante ser muy claro con los conceptos para poder además entender de qué están tratando de articular los artistas. Nos pasaba con algunos de los no fue una decisiones fáciles, pero digamos evaluamos una cantidad mayor a 15 o 16 trabajos. Como finalistas quedaron 10 y no fue una decisión fácil, pero es que había muchos proyectos que tenían muy buenas intenciones de mostrar algo visual, metafórico, pero que no correspondía para nada y no se acercaba para nada a ningún proceso vinculado a la física de partículas, no utilizaba modelos ni los cuestionaba en todo caso. Entonces ese tipo de proyectos pueden ser muy bonitos gestos, pero digamos terminan como gestos y ahí se quedan, ¿no? En todo caso no era el tipo de proyecto que nos interesaba, y eso es un reto interesante, porque habitualmente creo que en el campo curatorial, y lo digo, tengo un par de décadas curando proyectos que vinculan arte y ciencia, y creo que siempre uno es bastante flexible con las propuestas que nos hacen los artistas, incluso los que provienen del campo de la ciencia, con base física o incluso base filosófica, pero uno es bien laxo con las definiciones y con las libertades que los artistas se pueden tomar. Esta es la primera vez en la experiencia que yo tengo en donde hemos sido sobre todo muy cuidadosos con los fundamentos y que estos reflejen de alguna manera la realidad de la investigación científica, ¿no? Esto es importante decirlo porque nuevamente creo que hay un rigor que se requiere. No solamente hay un rigor en la ciencia, porque de alguna manera la ciencia, para poder trabajar sobre algunas definiciones fundamentales y que un científico pueda conversar con el otro, tiene que haber un rigor en los experimentos que hacen, en los procedimientos que usan, en los estándares que utilizan, ¿no? También del lado del arte y de las prácticas curatoriales asociadas, tiene que haber un rigor en que ese tipo de conceptos se declaren de manera correcta, tanto por el artista como por el trabajo que se va a hacer con las audiencias, es decir, cómo esto lo vamos a traducir, ¿no? Y nuevamente, en algunos casos, les voy a poner algunos ejemplos, no ha sido fácil traducirlo por completo, pero eso no quita que no haya una base conceptual para el proyecto, más allá de que uno considere o no que el proyecto está arraigado completamente en el campo de la ciencia. Entonces no voy a presentar todos los trabajos, voy a mencionar algunos, pero son trabajos que tienen diferentes líneas de investigación o de interés, ¿no? Desde etnográficas, especulativas, pasando también por trabajos de investigación sobre la materia, por ejemplo, ¿no? O sobre trabajo con máquinas.
El primero que voy a mostrar brevemente, porque tengo acá figuritas, no tengo imágenes, por lo tanto, digamos, no tengo videos, así que por lo tanto tampoco, yo sé que las imágenes fijas no necesariamente son las mejores para explicar estas cosas, pero es el trabajo de Semiconductor, que es un colectivo británico, una pareja de artistas que ha investigado por mucho tiempo los dispositivos que usan los científicos, y cuando hacen estas películas, que lo que ellos hacen son películas etnográficas de alguna manera, utilizan siempre también la voz de los científicos, las imágenes y esa rica cultura de laboratorio, ¿no? Y aquí ellos, este trabajo que se llama The View from Nowhere, o en español La mirada de ninguna parte, ofrece una observación objetiva de las prácticas, las técnicas, los dispositivos y los lenguajes desarrollados en el CERN. En el caso de la voz de los científicos, se trata de la voz de Luis Álvarez Gaumé y John Ellis, que relatan la tarea del científico y la multiplicidad de cuestiones que informan las visiones e intuiciones científicas, ¿no? Preguntas como de qué modo se concibe y se describe la realidad, o cuál es el punto de vista, cuál es nuestro punto de vista como observadores, ¿no? Y cómo es la ciencia hoy en día, nuestro modo de conectar, o cómo se conecta la ciencia hoy en día con la naturaleza y sus misterios, ¿no? Entonces, esta mirada, este proyecto, este View from Nowhere, esta mirada en ninguna parte también, utiliza a los científicos en base a los experimentos que se han diseñado para llevar a cabo estas pruebas, ¿no? Estos son algunos de las piezas que uno puede encontrar en el taller del CERN, en el workshop. Es un hangar enorme donde aparecen estos artefactos que parecieran también haber salido de ciencia ficción y que son componentes de muchos de los experimentos que se han hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera los artistas acá se han inspirado en gran medida del material de la filmación que han hecho directamente, también algunos archivos y también algunas imágenes que han generado por ordenador. Lo interesante de las imágenes que generaban era que no buscaban ser las representaciones técnicas y aquí nuevamente acá sí hay un nivel de libertad. No llegan a ser las visualizaciones técnicas que usan los científicos, son visualizaciones que quizás son más estéticamente más agradables, que no se condicen con la realidad, pero que permiten que la audiencia pueda entender con mayor facilidad este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, esta es una línea, digamos, de un tipo de trabajo, como les digo, etnográfico, donde el artista va al laboratorio y captura lo que ve, ¿no? Obviamente son artistas con una mente, tanto Ruth Yaman como Joe Gerhardt, la pareja que conforma Semiconductor, tienen si bien vienen del campo artístico y audiovisual, vienen trabajando este tipo de proyectos de ciencia o con laboratorios hace muchos años, tienen una base y respetan mucho también utilizar las voces de los científicos. Y lo interesante aquí es que si bien ellos no explican, lo explican audiovisualmente, organizando y editando el material, ¿no? Son como unos, digamos, articulan la narrativa a partir de la observación. Hay otros trabajos que, digamos, de alguna manera son concebidos como experimentos y que buscan analizar la materia mediante la construcción de muy complejos artefactos, ¿no? Para producir lo que podríamos llamar una poética sobre los procesos, una metáfora sobre los procesos que muchas veces nos es difícil justamente de visualizar. Y aquí voy a presentar dos trabajos. El primero es el de Jun Chul Kim, es un artista coreano, ¿no? Jun Chul Kim fue discípulo ahora se habló de la arqueología de los medios,
quizás uno de los grandes investigadores y acuñadores del término, fue Siegfried Zielinski, que tiene dos libros sobre el tema, pero tiene también otras series de investigaciones sobre el tema. Él estudió con Zielinski en la Academia de Medios de Colonia. Su formación es de músico. Sin embargo, el trabajo de él se acercaba mucho al estudio de las interacciones de las partículas subatómicas y el examen de experimentos que nos permiten hacer visible o comprensible algunos de estos fenómenos, ¿no? Esta obra, esta es la asistenta de Yoon-Chul Kim, es un trabajo que toma fácilmente 2 semanas instalar, es un trabajo bastante artesanal, el montaje bastante cuidadoso, es una obra de arte verlos montando la obra, la verdad. Es una instalación que se compone de 3 partes, porque lo que hace Yoon-Chul Kim es trabajar con diversos materiales que se constituyen también como objetos de experimentación y observación de estos fenómenos que les digo que se ven a nivel fundamental de la materia, ¿no? Entonces, esta obra que se llama Cascade parte del estudio de los muones. El muón es una partícula elemental del grupo de los leptones que se genera a partir de rayos cósmicos que cruzan la atmósfera. Es decir, habrán pasado unos cuantos muones durante esta conferencia. Y la instalación se diseña, como les digo, en torno a tres piezas. Argos, que es el detector de muones propiamente, que es esta de acá, ¿no? Que es un detector de muones con diferentes canales que capturan las partículas naturales y de alguna manera las traducen traducen la señal a un impulso eléctrico, ¿no? El impulso eléctrico va a una segunda parte de la instalación, ¿no? Esta parte que parece un chandelier es un sistema de pistones. Entonces cada vez que se activa un muón, estos pistones se activan, se van moviendo, ¿no? Y el líquido que está dentro, que es un líquido preparado por Yoon-Chul Kim, que es un líquido viscoso, no es agua, tiene un nivel de viscosidad, ¿no? Luego es transferido hacia una tercera parte de la instalación, que son unos tubos compuestos por microtubos, y en estos microtubos uno puede ver cómo se moviliza el líquido y hay unas pequeñas burbujas. Es una metáfora donde el artista quiere mostrar la transición que se da a través de la fluctuación de los acontecimientos invisibles que se producen en la materia, ¿no? Usted podría decir, pero podría ser algo más fácil, es muy complicado lo que ha hecho. Sí, pues es bien sofisticado, bien complicado, pero está en la base del trabajo de Yoon-Chul Kim, que es su trabajo con metamateriales, y en especial también hace mucho trabajo con materia magneto-hidrodinámica, y estos trabajos de instalación mecánica de alguna manera, ¿no? Sí, es un trabajo muy sofisticado, pero que de alguna manera también refleja la complejidad de observar lo que es invisible. Y quizás acá lo interesante y lo valioso es que si ustedes analizan el trabajo de investigación que se hacía en los años, en el siglo XIX, muchas de las formas de investigar lo invisible a partir de seances, a partir de mediums, de personas que a partir de técnicas, es decir, no de cualquier forma, a partir de técnicas trataban de
encontrar esto que es invisible y era inobservable, ¿no? Hay artistas interesantes de esa época, quizás una de las recientemente descubiertas, Ilma Afklint, es una de las más interesantes, que utiliza imágenes abstractas, pero producidas a partir de estos séances, pero que si uno las ve hoy día también podría pensar que son imágenes extraídas de alguno de estos artefactos. Y quiero terminar con otro trabajo especulativo, pero un trabajo especulativo que se basa en la historia de la tecnología y en este caso también la historia del arte. Se trata del trabajo de Susan Treister. Susan Treister lo que hace es ella articula lo que llama narrativas excéntricas o investigaciones no convencionales a partir de estructurar el conocimiento de la ciencia. Entonces tiene todos estos diagramas que de alguna manera reflejan la historia de la ciencia o de los procesos científicos, y lo que viene a hacer al CERN no es exactamente eso. En este caso el proyecto es un poco diferente. Ella quiere que le expliquen qué es la teoría holográfica del universo, y como la teoría holográfica del universo es un campo de la física teórica, ni siquiera es algo aplicable, entonces le pide a una serie de científicos, a 5 científicos del CERN, que se lo expliquen. Y después dijo, pero a ver, dibújame el lápiz. Y luego les dio acuarelas y crearon estos dibujitos de qué es la teoría holográfica del universo para cada uno de ellos, ¿no?